Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a esta nueva entrega de su programa Tiempo de Renovación. Hoy, miércoles 31 de julio, estamos pidiendo excusas a ustedes porque un poquito retrasado debido a temas propios, ¿no?, del día, porque ha sido un día sumamente lluvioso, muy difícil está el tránsito en el día de hoy, con la esperada de la vaguada que está lloviendo casi en todo el territorio nacional, en más de 13 provincias, según plantea y nos dice el COE. Bueno, pues con nosotros entonces estaremos con ustedes esta hora, o este tiempo que nos falta, que nos resta el programa. Pantaleón, María y Misael. María, estamos para comentar ciertas informaciones, muchas informaciones que hay interesantes actualmente que están se están dando en la actualidad, en este mismo instante, mientras estamos conversando aquí. Ya Gonzalo Castillo está anunciando, creemos ya también su incorporación, su lanzamiento como precandidato. Su intención de correr también en la contienda interna del PLD. Otro tema también, unos decretos del presidente que lo vamos a comentar más adelante. Pues nada, sean bienvenidos nueva vez y vamos a dejarlo para que ustedes inmediatamente iniciemos con los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia. Después que usted, claro está, salude a los amigos. Muchas gracias, Misael, muchas gracias a ustedes en este día de lluvia. Es bastante bueno el campo. Muy interesante, sí. Interesante. Lo que no son buenos son los rayos y las centellas que están cayendo. Bien, miércoles, ¿verdad? 31 de julio del año 2019. Faltan 153 días para que llegue el año 2020. Y un día como hoy, pero en el año 1920, por luchar contra la ocupación militar estadounidense y crear conciencia, son condenados a 2 años de trabajo público y al pago de $2,000 los dominicanos Luis Conrado del Castillo, Oscar de la Moy y Rafael Emilio Sanabria. En 1931, el luchador antitrujista general Desiderio Arias es muerto en un enfrentamiento con tropas regulares de la tiranía, tras la cual le fue desprendida la cabeza y paseada por las calles de Santiago, ensartada en una bayoneta. En 1950 muere en New York el poeta y locutor y compositor Héctor J. Díaz, un gran poeta dominicano. En 1961, el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo pronuncia el discurso central ante la Asamblea de Movimientos Revolucionarios 14 de junio, en el que anuncia la conversión en partido político y la acogida de las garantías ofrecidas por el gobierno. En 1975 muere el radiodifusor José Antonio Aracena, el de Radio Guarachita, fundador, creador de Radio Guarachita. Radamés Aracena, este cambió el nombre. 2006, tropas israelíes bombardean la población civil de Beirut, Líbano, provocando muerte de 60 personas. En 2015, el general retirado Wang Boxiong, antiguo número 2 de las Fuerzas Armadas chinas entre 2003 y 2013, es expulsado del Partido Comunista de China por sospechas de soborno y su caso es transferido a un tribunal militar. Y en el 2018, una coalición de 8 estados y distritos de Columbia, Estados Unidos, demanda a la administración del presidente Donald Trump por haber llegado a un acuerdo judicial que permitirá la impresión de armas en 3D a partir del 1 de agosto. O sea que ya eso ahora, hoy, a partir de hoy. Bien, entonces con estos hechos que ayer fueron noticias, damos por terminada la efeméride de hoy y vamos inmediatamente a comentar las noticias del momento, que Así por cierto son muchas, son variadas muchas e interesantes. Interesantes, definitivamente. Tenemos que decir que en el día de hoy, hace unos momentos, el presidente de la República emitió el decreto 264-19, en el cual designa a Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, en sustitución de Isidoro Santana. Bueno, el presidente, el decreto, lo vemos aquí en pantalla, nos dice que en el ejercicio de nuestras funciones y atribuciones que nos confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente decreto. El licenciado Juan Ariel Jiménez Núñez queda designado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo
en sustitución del licenciado Isidoro Santana. Envíese al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo para su conocimiento y ejecución. Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 31 días del mes de julio del año 2019. Eso quiere decir hoy. Hoy, Sí, exactamente. hace unos momentitos ya. Sí. Ese es un decreto que quizás muy calientito y mucha gente ya parece que el Isidoro Santana, uno comentando un poquito esto, Sí. tal vez ya no se consideraba ya incluso parte del gobierno. Porque inmediatamente una persona que constantemente en varias oportunidades mientras el gobierno iba por un lado, él iba por otro. Exactamente. Es decir, ponía la nota discordante y la nota contradictoria en todo esto. Y ahí vemos, mientras precisamente se esperaba y se pensaba que a raíz de la información, del pronunciamiento que aquel que hizo, que nadie lo esperaba. Primero porque es un ministro que no estaba precisamente de economía, que nada tiene que ver con temas que tiene de índole político, ¿no? Sí. Y se destapó y se despachó con esa declaración en esa oportunidad. Pues bien, el presidente apuesta al joven Juan Ariel Jiménez, un joven, bueno, bastante joven. Sangre nueva, parece. Sí. Muchos esperaban también quizás no solamente ese decreto, quizás debía ser que debía tener varios artículos más, también pues, quitando quizás a otros más. Exactamente, pero sí. Ahí está Isidoro Santana. Sí, pero fíjate, es interesante el asunto porque Isidoro Santana era quien convocaba desde su propia oficina de ministro a la Marcha Verde. Pero, ok, está bien que lo hiciera, porque sí, él tenía derecho de hacer eso, pero como persona, sí, no como individuo, no como un ministro. Ya estaba, como ministro, estaba comprometido necesariamente con las ejecuciones del gobierno, no con la protesta en que se encerraba Marcha Verde. Pero además... no, y el miembro fue un representante permanente de lo que es participación ciudadana. Exactamente. Precisamente la última declaración fue en el marco de que se está planteado en el país, disculpe que le interrumpa, sí, correcto. Se plantea en el país que la necesidad que todos los partidos políticos, porque estamos hablando en términos del peso político específico en este país, personas como Hipólito Mejía, como el PRD, en la voz de su presidente Miguel Vargas, en la voz del presidente y secretario general del Partido Reformista, Quique Antún, y del propio PLD, y la necesidad de otros sectores económicos y sociales y políticos del país, planteaban la necesidad de unificar y de habilitar al presidente de la República para el 2024. Este señor se destapa, creo que el día de ayer, precisamente con otra declaración, donde indica que él no está de acuerdo con esa... Y eso sin nadie preguntárselo. Sin nadie preguntárselo. Decirle su opinión. Y eso que nosotros decimos, bueno, como usted dice, nadie está coartando su derecho a expresarse. No. Más sin embargo, él puede hacer eso desde participación ciudadana, o de un club, o de una fundación. O de la Marcha Verde. O precisamente de una manifestación de la Marcha Verde o de cualquier otro grupo, que andan por ahí muchísimos. Sí. Para el gusto están ahí muchísimos colores. Correcto. Entonces, pero lo hace desde el punto de vista de su condición, precisamente de una forma que se confunde muchas veces la delicadeza, porque eso es incluso hasta antiético es. Correcto. Usted decir contra su jefe, con el jefe suyo, que es el presidente de la República, decir que yo estoy de acuerdo con esto, bueno, lo primero que debe hacer es renunciar y después decir yo no estoy de acuerdo. Sí, eso es cierto. Fíjate, se esperaba quizá que tanto a él como al señor Conde, Isa Conde, ¿verdad? Sí. Un decreto también, un decreto para destituirlo. Pero ¿qué ocurre? Que no fue así. No ocurrió. De manera que sigue sorprendiendo, sigue sorprendiendo el tirano. Sí. Que no hay ningún signo de represalia por la posición que tomaron. Ninguno de los dos. Ahora, y hay que aprenderlo,
que si usted está en un Estado, o sea, está trabajando para el Estado, usted tiene necesariamente que seguir las instrucciones de quien dirige ese Estado. En este caso, del presidente de la República. Y en un ministerio tan delicado. Tan delicado como es. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? El señor Isaac Conde, porque Isaac Conde, aunque también es de mucho valor el ministerio que dirige. Y más en estos momentos. En estos momentos, sí. Y debiese haber hecho como hicieron los hijos o descendientes de Vincho Castillo, claro. Que era ministro. Que uno puede estar de acuerdo o no con las posiciones de ellos, pero decidieron una posición política. Bueno, quisieron renunciar, no se pusieron a disposición y pueden hablar y decir lo que deseen. Correcto, exactamente. Pero no lo están haciendo con la doble vara, la doble condición. La doble condición. Y eso es ser realmente coherente con lo que se hace y con lo que se dice. Porque el hombre no es lo que dice, sino es lo que hace también. Y dieron instrucciones también a sus dirigentes y a todos los que estaban en el gobierno. Nos vamos de gobierno, no estamos de acuerdo con él. Porque eso es lo que incluso en una oportunidad hablábamos aquí, que Juan Bosch siempre lo expresaba. Decía, cuando Juan Bosch se decidió del PRD, lo hizo sin pedir permiso a nadie y sin decirle a nadie y sin esperar nada. Es decir, cuando ya no estuvo de acuerdo con las posiciones políticas que establecía que tenía ese partido, decidió retirarse y formar tienda aparte. Y efectivamente así lo hizo porque es lo más honesto de una persona, lo más honesto, lo más éticamente recomendable, lo más digno. Es tú decir, no esperar que el presidente tome una decisión. Si ya tú tomaste tus propias decisiones, de decir yo no estoy de acuerdo con este gobierno, no me agrada, no estoy a favor de las políticas que está planteando, es irse. Correcto. No esperar que lo destituyan. Pero ahí está destituido. Y la cuestión es que ahora puede parecer, y no lo es, y fue muy bueno que el presidente de la República esperara este tiempo, que era una represalia. No lo fue, y así hay que verlo como una decisión de un gobierno que está tratando de mandar al mensaje y relanzarse como tal también, inyectando nueva sangre a esos ministerios. Correcto. Fíjate, Misael, antes de que nosotros vamos a tener que hablar un poquito de esto, pero fíjate, la cúpula empresarial del país, ministro del presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, para testimoniarle su respaldo tras sus declaraciones, ¿verdad? De que no se presentará nuevamente como candidato a la presidencia de la República. Bueno, eso parece bien desde mi punto de vista, pero lo primero es que hay muchas cosas ahí que no se ven. Aparte no se ven. Exactamente. Y es posible que las que no se ven sean más importantes que las que se ven. La reunión fue a puertas cerradas y un encuesto comunicado de la propia presidencia dijo de lo que se trató. Bien, ellos fueron a testimoniarle nuevamente, ¿verdad?, su respaldo a la presidencia, ¿verdad? Pero que le dijeron que apoyaban su política públicas que más que y de más crecimiento, que el respaldo, exactamente. Y de crecimiento que tiene el país. Bien, ahora, ¿cómo usted va a la presidenta de la República o a cualquier otra persona a decirle yo le respaldo su política pública, estamos contentos porque él hizo crecer el país, etcétera, etcétera? Pero lo estoy haciendo porque usted no va a seguir. Eso no tiene sentido. No puede ser, es que no lo es. La lógica indica otra cosa. La lógica indica que los 15 o 16 empresarios de la cúpula empresarial que estaba encabezado por Frank Rainieri y Juan Vicine. Y la familia García, entre todos los. La García y lo de Estrella, etc. Quizás el 70 al 80% del producto de todo lo que produce en este país. Realmente no fue una visita de cortesía, ni solamente que, por cierto, eso es lo que se ha difundido. Y tal vez puede tratar hasta de preocupaciones. Bueno, ahora, la lógica indica que es contraproducente que usted decirle a un presidente que reconoce que lo está haciendo bien
y por lo tanto lo felicita porque se va. No es eso. No, eso no es así. No puede decirle que lo felicita porque se va. Si lo está haciendo bien, entonces, ¿en qué consiste? Una dicotomía, una contradicción ahí. Naturalmente, lo hace una contradicción. Los empresarios no fueron a eso y fueron a otra cosa muy concreta. Entre ellas, fueron a hacerle saber al presidente de la República que necesariamente hay que unificar las elecciones. Porque no es verdad que ningún país puede darse el lujo de gastar 16 mil millones de pesos cuando puede gastar la mitad. Exacto. Y sabemos que estamos hablando con empresarios, que saben cuánto sudor y lágrimas cuesta un peso. Y eso es la parte, digamos, rápidamente la parte de inversión directa, esos 8 o 10 mil millones de pesos. Pero estamos hablando también cómo la economía se ralentiza, se va naturalmente disminuyendo, seguro va que contrayendo, sí. producto de ese problema económico, ya, previo y posterior. Ya mismo hay una corriente de dólares, ¿no? Y de dólares paralelos. Sí, sí, sí. Exactamente. Ahora, por ejemplo, ellos también le hicieron saber que la salida de presidente de la República después, como producto de presiones, crea y creará un vacío de poder. Y que un vacío de poder en un país donde la oposición no tiene y no está cohesionada es una mala combinación. Y esa mala combinación los empresarios lo ven. ¿Por qué? Porque lo que pueden ver ellos es que ese vacío de poder, una oposición débil y que no tiene norte, lo que puede traer es problemas de caos y también de ingobernabilidad. Y a los empresarios, a ningún empresario en ninguna parte del mundo ni le gusta, ni promueve, ni cree, ni permite que exista ni siquiera viso de ingobernabilidad. Claro. Eso es así de manera. Eso que usted dice, eso que usted plantea, ese término de quizás de vacío de poder, que no se ha visto, para que usted siga esa parte. Sí. Se da precisamente en un país donde el liderazgo fuerte, el liderazgo real, el liderazgo en crecimiento, el mayor liderazgo en este país lo tiene el presidente de la República. No solamente en términos electoral, sino un liderazgo en términos social, porque es un líder social actualmente, porque inmediatamente se entra en vínculo con todos esos campesinos, con todos los sectores económicos, pequeños y medianos productores, va creándose, va haciendo ese tránsito de líder electoral a un líder de tipo social. Sí. Entonces, incluso lo vemos en manifestaciones, incluso cuando va a diferentes lugares. Por un lado, vemos ese amplio respaldo electoral y social y de la población hacia el gobierno actual de Danilo Medina y hacia la propia persona del presidente, pero por el otro lado vemos una debilidad no solamente en el liderazgo de la oposición, sino también el propio liderazgo interno del PLD. El propio liderazgo de Leonel Fernández es muy disminuido en relación al liderazgo que tiene actualmente el presidente. No puede llenarlo. Sí. Ese liderazgo no puede llenar ese vacío que deja el presidente. Y eso es lo que se llama, Misael, igual que los demás precandidatos, que actualmente también hay uno que salió, otro más. No es porque se quiera, no es porque querramos, no es porque Juan o Pedro hizo más trabajo o menos, sino, y es ahí hemos hablado bastante siempre nosotros, de ver los acontecimientos como son, históricos. Es decir, que el individuo, hay que analizar primero las condiciones históricas antes que el propio individuo. Es decir, el individuo no hace la historia, sino es todo al revés. Es la historia que hace al individuo. Pero tiene la personalidad, perdón, Misael, él no hace la historia, pero el individuo que se llama personalidad histórica está en el deber de guiar, y acelerar los hechos históricos. Precisamente es lo que hacia el camino que beneficia actualmente las condiciones que se están dando son situaciones de tipos históricas en el país, sí. en los cuales hay liderazgos paralelos, pero uno es muy fuerte en relación y mucho más de mayor
peso en la sociedad que otros. Sí, entonces, después, Misael, que los empresarios le plantearon eso al presidente de la República, también al plantearle, tienen que haber hablado de la cuestión de las elecciones. Pero ocurre que lo más seguro el presidente tenía que contestarle como le debe contestar cualquiera, pero lo que pasa es que para unificar las elecciones necesariamente hay que modificar la Constitución. Sí. Entonces, y actualmente, ¿quiénes se oponen a modificar la Constitución? ¿Quiénes se oponen? Actualmente son pocos ya, sí, porque la minoría encabezada por el expresidente doctor Leonel Fernández y presidente del Partido de la Liberación Dominicana y sus 32 diputados. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que llegar necesariamente a un acuerdo para unificar esas elecciones. Ese es el planteamiento. Tiene que haber sido eso, porque los empresarios no se mueven si no encuentran que hay algo de interés para que... Y que no lo va a perjudicar. Y que en un futuro, porque esa inteligencia de tipo económica, esa inteligencia que hablamos siempre aquí, sí, de que existen organismos nacionales e internacionales que permanentemente están monitoreando los gobiernos. Pero un gobierno que va a su 8º año con una economía que va a crecer de un 5 a un 7% también este año, sí, superior al 0.2 que le da el crecimiento a América Latina completo. Entonces estamos hablando que esos empresarios tienen que de alguna manera garantizarle de que efectivamente aquí no se va a caer en un vacío de tipo tanto político o social que pueda derivar en una situación de una situación económica caótica y difícil. Fíjate, ¿qué significa un vacío político? Un vacío de poder. Bueno, mira Rosselló, mira en Puerto Rico. Exactamente, por ahí se puede comenzar. Mira Puerto Rico. Sí. Puerto Rico, Rosselló sale, tiene que renunciar, crear una crisis política, una crisis política, esa crisis social, económica, social, sí, y esa lucha social se convirtió en una lucha de tipo y una crisis de tipo política. Sí. ¿Qué hizo Rosselló? Rosselló renuncia actualmente. De una presión. Después de una presión permanente de la población. Sí. Que el que debe sustituirla no quiere. Dice que no. La vicegobernadora. Exactamente. No, dice que no. La secretaria de Justicia tampoco. El tercero, el mando, se fue, renunció. Antes de que nos metieran en el problema. Sí. Es decir, son 7 u 8 o 9 estamentos del propio Estado que no quieren entrar ni verse inmiscuidos envuelto en el problema, exactamente. Y mientras tanto, ¿qué está sucediendo? Todo va de mango por hombro. Exactamente, sí. La economía cayéndose, no se puede cumplir nada, no hay quien firme. Protesta permanente, sí, nadie quiere entrar en una situación que pueda convertirlo en partícipe, sí, por omisión o por comisión de un acto de esa naturaleza. Sí. Si nadie quiere, y actualmente le ofrece la presidencia a cualquiera y no la quieren. Dice que no. Entonces, eso se llama un vacío de poder que existe ahora mismo en Puerto Rico. Y eso causa que la ausencia de liderazgo que dirige ese país. En eso Rosselló salió. Y pasó también aquí con el golpe de Estado de Juan Bosch. Cuando tumbando a Juan Bosch, que es el líder natural de este pueblo, ¿quién llenó ese vacío que dejó Juan Bosch? Pero trataron de llenarlo. Exacto, precisamente. Trataron de llenarlo. Y lo llenaron por un año, por un año y 6 meses. Por 18 meses hasta el 65. Hasta el 65, hasta que realmente el pueblo estalló en cólera armado. Y eso es, Misael, lo que están previendo que no ocurra en el país los señores de la cúpula empresarial, que son los que dirigen la fuerza productiva en el país. Y cuando la fuerza productiva tiene algún inconveniente para continuar su desarrollo, se convierte de problema económico en problema político.
Eso es así. De manera que ojalá las personas que están apostando a que por una razón que no se entiende, pero que sí se sabe que detrás hay una situación de carácter de ambición, permitan, para tranquilidad del pueblo dominicano, que se rehabilite eliminando el bendito transitorio de la Constitución, que de toda manera va a quedar eliminado, no muy tarde. Entonces, ¿por qué eso que no haría ningún daño en el proceso de la modificación de la Constitución para unificar las elecciones del país, que realmente conviene? Aquí el poder, como no existe, y eso lo saben las personas que fueron educadas en el PLD, como en el país no existe una clase gobernante, entonces esa clase gobernante es sustituida por el presidente de la República. Cuando fue Balaguer, por Balaguer, ¿por qué? Primero por Trujillo, que realmente fue que inició el proceso. Desde Santana. Desde Santana. Santana, Lili, Buenaventura, Lili, sí, todo Perón, eso. Trujillo, Balaguer. Y ahora el presidente actual de la República. ¿Qué pasa? Mientras no se desarrolle en nuestro país una clase gobernante, no siempre habrá el temor de que si el que la dirige, el presidente de la República, no actúa sustituyendo a esa clase gobernante que debiera existir ya, pues vienen con circunstancias y situaciones completamente incontrolables, y que se llamará, la falta de esa situación, se llama vacío de poder. Por eso ahora nadie sabe quién va a ir, cuál es el candidato, y así por el estilo. Y le digo que, para terminar con esta parte, para seguir esta parte, que vemos ambos lados de los llamados vacíos de poder que se dan a través de la historia, tanto del país como de América Latina y del mundo también. Pero aquí en el país también sucedió algo parecido en el año 94. Ese vacío de poder que se dio precisamente primero con el fraude electoral 94, hecho Peña Gómez, la imposibilidad de Peña Gómez tomar el gobierno. ¿Cómo se llenó ese vacío de poder? Con una reforma. Precisamente. Una reforma propuesta, ¿quién la hizo? Sí. El propio Juan Bosch, como usted siempre hemos hablado. Y se ha hablado, Juan Bosch, ¿qué hizo? Bueno, precisamente ese vacío de poder viene Juan Bosch sabía ya desde el año 90 que el fraude que se le hizo al PLD y a él en el 90 se le iba a hacer nueva vez a Peña Gómez en el 94. Y Peña Gómez no lo creía. Peña Gómez no creía eso. Incluso la consigna, sacaron esa consigna. Peña Gómez no es Juan Bosch. Si ganó. Sí. Bueno, Juan Bosch lo dejó a sí mismo. Sí. Y se dio esa situación política el fraude se dio. En el 94. ¿Cómo quería llenar Peña Gómez y el PRD ese vacío político? Con una insurrección social, con una situación de tipo social, de caos, de anarquía, de guerra civil. Sí, de guerra social. Sí, de guerra precisamente. Social, sí. ¿Y cómo lo llenó Juan Bosch? ¿Cómo el PLD lo llenó como debía ser? Como debía ser. Sí. Bueno, fíjense, el asunto es es una reforma, es un pacto político, es un pacto por la democracia. ¿Y quién salió beneficiario de ese pacto por la democracia? Además del país, en términos social y político, en términos directos, el beneficiario directo fue el propio Leonel Fernández. Sí, exactamente, el propio Leonel Fernández. Porque renuncia Juan Bosch de la candidatura, renuncia Balaguer sabiendo que si ya Juan Bosch no iba, exactamente impedido por la Constitución, por la propia reforma, pacto, pero ese pacto iba a ser previo con el propio Juan Bosch, aunque las cosas no se digan así, porque él renuncia, permite que no solamente por la presión popular, sino porque ya había esa condición de que sabía que no iba a ser dañado, ni sacado, ni desconsiderado por un futuro gobierno del PLD, como efectivamente fue así. Exactamente. Es tanto así, Misael, que cuando existía la situación de que la Junta declaró ganador a Joaquín Balaguer en ese año,
todavía el PLD conservaba los diputados y senadores de que había ganado Claro, en el 90. 44. Exactamente, en el 44 90, diputados y 12 senadores. Y 12 senadores. Y 156 regidores. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que esa fuerza fue cuando vienen las elecciones, Juan Bosch decía, van a haber nuevamente fraude. Me lo hicieron a mí, se lo van a hacer Peña Gómez igual. Entonces vino esa consigna. Sí. Pero ¿qué ocurre? Actuó Juan Bosch de una vez. Lo primero que hizo fue renunció de ser candidato, renunció totalmente, no seré candidato. El 19 de junio del 94. Bueno, el 19 de junio del 94, no seré candidato, continuó siendo miembro del partido, pero tampoco seré su presidente. ¿Por qué renunció? Él mismo lo dice, renuncié porque si Peña Gómez y el mismo Joaquín Balaguer piensan que yo puedo ser candidato, no van a permitir lo que vamos a presentar y que iba a ser el Pacto por la Democracia. Pero ¿por qué no lo presenta? Era lo que se le preguntó. Bueno, no lo presentamos porque tenemos que esperar, y esto parece una novela. Tenemos que esperar que Peña Gómez diga, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a esperar 2 días, 3 días, y a los 3 o 4 días Peña Gómez dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cuando Peña Gómez dijo, ¿qué vamos a hacer? El Pacto por la Democracia. Y eso llenó ese vacío de poder que se iba a presentar. Y permitió nuevos avances, y tanto así que le permitió ser a Leonel Fernández, presidente de la República, 2 años, 2 años más adelante. Correcto, sí, porque te acuerdas que en también el 96 se dieron elecciones. Los mismos compañeros, entre ellos el mismo Fernández, creían, como Peña Gómez quería, que no se le... que fuera un año, solamente se le quitara, que las elecciones fueran un año. Fueran en un año, y no en 2. No en 2. Entonces se creía, no, porque Juan Bosch lo que quiere es que Balaguer siga ahí. Entonces Juan Bosch convoca y dice, no es eso, compañero. Lo que pasa es que el PLD viene de solamente obtener un 13% en las elecciones pasadas. No podemos un año, vamos a que sean 2 años. Porque en 2 años podremos... No permitimos construir un candidato. Que ese candidato se construyó. Había sido anteriormente vicepresidente, candidato a vicepresidencia. Ese fue Leonel Fernández. Porque entonces Leonel Fernández... La historia tiene que verse en ese espejo. En ese espejo. ¿Qué hizo Leonel Fernández? Que al ser electo llenó el vacío de poder que se había producido con el recorte del periodo a Joaquín Balaguer. El prestigio del PLD y la esperanza puesta en el gobierno del PLD por el pueblo dominicano llenó ese vacío. Llenó ese vacío, correcto. Entonces, de ahí se continuó un proceso de desarrollo del país. Porque quien llena ese vacío que existe porque no hay en nuestro país una clase gobernante es el Estado, el gobierno. Un partido, un gobierno y un hombre. Entonces, eso fue lo que se hizo. Y eso es lo que no quieren los señores que son dueños de los medios de producción en la República Dominicana, que eso ocurra en el país, ni ahora ni nunca, porque eso lo que trae es caos, problemas y sobre todo, ingobernabilidad. ¿Y por qué ingobernabilidad? Porque las capas sociales de la baja, pobre y muy pobre, y la mediana, pequeña burguesía, creen que ellos desde la sociedad civil, desde cualquier lugar, pueden dirigir el Estado. Así es. Con sus actitudes. Y eso no se puede permitir que ocurra. Este tema de por sí es importante y vamos a seguir después más adelante. Vamos adelante, porque ya tenemos casi que irnos, pero tenemos que decir, señores, que precisamente, como habíamos informado anteriormente, el licenciado Gonzalo Castillo definitivamente entra entonces a la carrera, anuncia sus aspiraciones a la presidencia de la República por el PLD. Ahí tenemos a Gonzalo. Gonzalo entra a la carrera también con como podemos decir, sangre nueva, miembro del Comité Político del PLD. También ha tenido una participación, ha tenido una gestión en el área que ha podido poder presentar logros definitivamente. Y ya vemos que entonces pasa ya dentro de lo que se llama los candidatos
que simpatizan de alguna manera, son del equipo del presidente de la República. Con él ya suman 7, ¿no? 7, sí. 7 precandidatos, más y Leonel Fernández por el otro lado. Ahí estamos, esperemos más adelante. Ayer, en el día de ayer, precisamente, el secretario, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, anunciaba en el marco de una asamblea, una reunión de unos 436 miembros del Comité Central del PLD, planteaba que se dio en el Hotel Sheraton en la tarde de ayer, e informaba de que ese sector del presidente de la República iba a proponer y apoyar a todos los candidatos que salieran de ese sector. Iba a ser a finales de septiembre una encuesta, y el que la encuesta, según palabras del propio José Ramón Peralta, dijera, sin importar apellido, nombre o quién fuera, que está en el mejor posicionado, ese iba a cargar ese sector con él, le iba a poner en los hombros, y el presidente de la República lo iba a hacer presidente. Lo iba a apoyar. Le iba a apoyar y a ser presidente. Sí, bueno. Así que ahí estamos, señores, con esas son las condiciones hasta ahora. Sí, ya nos vamos a tener que ir realmente, y vamos a hablar algo sobre Cavada, pero vamos a dejarlo para la próxima. Sí, de Cavada hay que hablar. Hay que hablar porque parece que se pasó de la raya. Tal vez un buen profesional es una mala persona. Exactamente, sí. Bien, bueno, entonces, Misael, vamos a despedirnos. Señores, entonces, ha concluido por hoy este programa. Le esperamos verlo entonces próximo viernes, la misma hora, de 5 a 6 de la tarde, a través de los canales 22 y 52 del Impacto. Manténgase, que más adelante viene al final de la tarde con Manuel Fermín, y esperamos que pasen feliz resto de la tarde. Quédense en su casa también tranquilitos si no tienen que salir, y esperamos que estas lluvias no traigan mucha abundancia, porque hay poco víveres en los mercados. Precisamente. Así es, señores. Entonces, hasta viernes. Gracias.